Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación de la historia sagrada. Hemos tomado a Don Bosco como base, pero seguimos ahora en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 34 siguiente, que nos hablará del segundo viaje de San Pablo. Pero Silas decidió permanecer allí en Antioquía y partió solamente Judas. Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía enseñando y evangelizando, predicando con otros muchos la palabra del Señor. Entonces son muy activos nuestros queridos apóstoles y sus ayudantes. Pasados algunos días, dijo Pablo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos por todas las ciudades en que hemos evangelizado la palabra del Señor y veamos cómo están. ¿Qué van a hacer? Ahora quieren regresar a visitar las comunidades que fundaron durante el primer viaje. ¿Se acuerdan? El primer viaje habían visitado Chipres, después Perge, después Listre, después Derbe, Iconium y Antioquía de Asia Menor, ¿sí? Vamos a visitar, dice, estas comunidades para ver cómo andan. Bien, fueron compañeros, Bernabé y Pablo, es normal que vayan otra vez juntos. Bernabé, va a haber un problemita ahora. Bernabé quería llevar consigo también a Juan Marcos, llamado Marcos, pero Pablo juzgaba que no debían llevarle, por cuanto los había dejado desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Entonces San Pablo no quiere que lleven a Marcos. ¿Por qué? Porque Marcos había abandonado la primera misión. Se había echado por atrás. Bien, ¿qué va a pasar? Se produjo un cierto disentimiento, de suerte que se separaron uno de otro, y Bernabé, tomando consigo a Marcos, se embarcó para Chipre. Bien, no están de acuerdo, pero no hay oposición doctrinal. Y de hecho Dios permitió esto para que Bernabé y Marcos fueran a predicar a un lado y San Pablo por otro lado. La obra se hace. Mientras que Pablo, llevando consigo a Silas, otro compañero de viaje, partió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Atravesó la Siria, la Cilicia, es sur de Turquía actual, donde tuvo lugar ahora el terremoto en febrero de 2023, ¿sí? Y confirmando las iglesias. Entonces va a visitar las diferentes comunidades que había fundado durante el primer viaje. Es importante visitarlas, animarlos, ver cómo anda y evitar quizás desviaciones u errores. Ahora veamos el capítulo 16. Llegaron a Derbe y a Listra, ¿no?, donde habían fundado comunidades. Había ahí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente y de padre griego, de padre no judío, pagano, quizás filojudío, proselita, muy recomendado por los hermanos de Listra e Iconio. Entonces este Timoteo va más tarde ser uno de los discípulos predilectos de San Pablo y obispo y líder de la iglesia de Éfeso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Encuentra a este joven, ya es joven, Timoteo, hijo de una mujer judía y de un padre griego, de un padre no judío. Quiso Pablo que se fuera con él. A Pablo ve que este hombre es apto de hacer obra de evangelizador también. Quiso Pablo que se fuera con él y tomándole, ¿qué va a hacer? Bien, lo circuncidó a causa de los judíos que había en aquellos lugares,
pues todos sabían de que su padre era griego. Entonces, para no impedir la difusión del Evangelio, ¿qué va a pasar? San Pablo va a hacer una concesión a los judíos. En sí no era necesario, con motivo suficiente, pero tiene que ser un judío completo a los ojos de los judaizantes. Atravesando las ciudades, les comunicaba los decretos dados por los apóstoles y ancianos de Jerusalén, encargándoles que los guardasen. Entonces, ¿qué decretos está dándoles? Bien, está dando los decretos que los apóstoles y los presbíteros habían mandado a los cristianos de Siria. ¿Qué habían dicho? Capítulo 15, 28, porque ha aparecido el Espíritu Santo en nosotros, no imponeros ninguna otra carga más que estas necesarias, que os abstengáis de las carnes inmoladas a los ídolos, de la sangre y de lo ahogado y de la fornicación, de lo cual haréis bien en guardaros, pasadla bien. Entonces, San Pablo va a promulgar, digamos, comunicar este decreto del concilio de Jerusalén del año 49 a estas comunidades que había evangelizado. Algo hermoso. Ahora hemos dicho que esto de la ausencia de la sangre ahogado era una concesión hecho a los judaizantes, pero más tarde, cuando la iglesia fue ya liberada totalmente del yugo, digamos, de Jerusalén, ya no era necesario entre los paganos esta concesión a los judíos, ¿sí? Las iglesias pues se afianzaban en la fe y crecían en número de día en día. ¿Se acuerdan? En los capítulos anteriores hemos visto que San Pablo y Bernabé habían puesto presbíteros frente a cada comunidad, y esas comunidades cristianas, las iglesias, las asambleas cristianas locales, se afianzaban en la fe y crecían en número de día en día. Entonces la obra de evangelización sigue. Antes de continuar el viaje de San Pablo rumbo a Europa, veamos un poco por qué San Pablo hizo la circuncisión a Timoteo. Veamos un poco lo que dicen los santos padres acerca de este asunto de la circuncisión de Timoteo. Sabemos que la madre de Timoteo era Eunice, judía, y su abuela Loide. Esto lo vemos en 2 Timoteo 1:5. Entonces, Eunice y su madre Loide eran cristianas, y de ellas había recibido Timoteo la fe, como explica San Lucas. Pablo lo hizo circuncidar por motivo de prudencia pastoral. En efecto, Sant Efrem, doctor de la iglesia, uno de los grandes doctores de los primeros siglos, murió en 373. Y bien, Sant Efrem dice: tomó Pablo a Timoteo y lo circuncidó. No sin deliberación lo hizo Pablo, que todo lo tuvo en cuenta para actuar prudentemente. Pero dado que Timoteo se disponía a predicar el Evangelio por todas partes a judíos, y para evitar que a causa de su no circuncisión despreciaran su palabra, se decidió a circuncidarlo. No actuó así para confirmar la circuncisión, precisamente él que la había eliminado, sino para no perjudicar el Evangelio. Entonces aquí San Pablo quiere favorecer la difusión del Santo Evangelio. Por eso eliminó un obstáculo que podía impedirle los judíos de escuchar al colaborador de San Pablo, a Timoteo. San Beda, hablando de este tema de la circuncisión de Timoteo, dice: no porque creyera que la prefiguración de la ley a la luz
de la verdad del Evangelio hubiera podido alcanzar alguna utilidad, sino para que los judíos cristianos no se alejaran de la fe tomando ocasión de los paganos. Sin embargo, la vieja sombra, la ley de Moisés, sería quitada poco a poco, así como también a los paganos la depravación de las antiguas costumbres, como hemos dicho más arriba. Estas sombras de la ley, aunque establecidas durante un tiempo por el Señor, a veces fueron utilizadas en aquellos tiempos por los apóstoles para doblegar la perfidia de los judíos. En cambio, las costumbres paganas, como ideadas verdaderamente por Satanás, nunca fueron practicadas por los santos. Todas las costumbres paganas que quieren hoy, por ejemplo, resucitar, es un error fatal. Hoy, por ejemplo, en las Américas hay gente que se queja de la evangelización. Dicen que han destruido nuestra cultura y esto y aquello. Y bien es falso. Todo lo que tenían de bueno, de positivo, de correcto, fue guardado. Sus costumbres, sus comidas, sus vestidos, su medicina, sus hierbas, todo guardado. Lo único que fue eliminado fueron las costumbres realmente diabólicas, por ejemplo, de los sacrificios humanos. Sabemos por la historia, y esto sería bueno que lo dijeran a los niños en las escuelas, pero eso lo ocultan. Sabemos por la historia que las tribus fuertes, en todas las Américas en lo concreto, bien dominaban las tribus débiles, hacían la guerra a las tribus débiles y hasta comían la carne de los prisioneros. Algo realmente tremendo y muy triste. Las tribus fuertes del territorio que va a llamarse México, los aztecas, además de sacrificar a los prisioneros, bien exigían de las tribus vencidas impuestos en forma de seres humanos, que debían darles unos 15, 20 mil personas cada año para los sacrificios y la comida de los vencedores. Y bien, esto fue tremendo, y gracias al derrumbe del paganismo, estas costumbres fueron eliminadas y ya no hubo pobre gente sacrificada, matada y su carne comida. Otra costumbre que el cristianismo, la evangelización eliminó, vienen a los sacrificios de los niños. Varias veces al año, cada mes había ceremonias de ese tipo, sacrificaban niños para que hubiera lluvia, y mientras más los niños lloraban, más la gente se alegraba de que habría mucha lluvia porque había muchas lágrimas. ¿Y quién puso fin a estas costumbres satánicas tremendas, inhumanas? Y bien la Iglesia Católica, los católicos que evangelizaron estas tierras. Entonces, los que quieren regresar a las antiguas costumbres paganas de antes de la evangelización, que digan esas cosas, pero esas cosas las esconden para que la gente no tenga miedo. Los sacrificios humanos, comer la carne humana, la poligamia, el hecho de matar y sacrificar prisioneros, esclavos, la hechicería, la brujería, la invocación a los demonios para hacer daño a la gente, son realidades del paganismo antiguo. Entonces, nosotros católicos sí podemos tomar costumbres cristianas buenas, pero nunca podemos volver a tomar costumbres paganas que vienen realmente de Satanás y no de Dios. Entonces, en resumen, San Pablo hace esta circuncisión, es una concesión a los cristianos de origen judía para que no rechazaran al misionero, al obispo Timoteo, que iba a predicarles la verdad del Evangelio. Y poco a poco de ellos, cuando entendieron el Evangelio, ya dejaron las costumbres del Antiguo Testamento. Tenga la caridad de enviar estas charlitas, por favor, a sus contactos. Muchas gracias.